daros la bienvenida a la sede de la Fundación Pons. Es un placer para nosotros organizar este ciclo de conferencias de arte, empresa y sociedad junto con la Fundación Ibercaja. Ambas fundaciones coincidimos plenamente en apoyar el arte, la cultura y a los artistas. De hecho, hoy para nosotros es un día muy bonito y muy especial porque hemos hecho la clausura de nuestro máster de Arte, Empresa y Emprendimiento. De hecho, nuestros alumnos, los habréis visto, están por ahí abajo con sus familias hoy después de 9 meses de formación. Y bueno, por ello, bueno, pues para nosotros es muy importante, ¿no? Como os decía, la formación y apoyar también el arte y la cultura. Y este ciclo de conferencias, pues siempre lo que hacemos es invitar a expertos. Estos son unos diálogos que están moderados por Rafael Sierra. Rafael Sierra es crítico de arte y gestor cultural. Y hoy tenemos con nosotros a Eduardo Bobillo, que es director de Alcalá Subastas. Y bueno, vamos a hacer un diálogo y una conversación. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y le doy la palabra a Íñigo, de la Fundación Ibercaja. Pues yo agradecerte también, María Jesús, como siempre, esta colaboración que tenemos tan fantástica desde hace, yo creo que 4 años ya, ¿no? 4 años ya venimos colaborando con este ciclo de arte. La verdad es que hemos tenido un poquito de todo. Hemos tenido mesas redondas muy interesantes sobre arte contemporáneo, sobre nuevas tecnologías, NFTs. Y bueno, pues este último ciclo de arte y mercado, pues hemos querido poner el foco en todo el tema de las casas de subastas y darle un enfoque pues, más económico y monetario al mundo del arte, porque lógicamente lo tiene, ¿no? Y bueno, pues tras una primera intervención que tuvimos con Alejandra Schrader de Sotheby's, hoy es el turno de Eduardo Bobillo, también el máximo responsable de una de las casas de subastas pues, más relevantes del panorama nacional, como es Alcalá Subastas, y Rafael Sierra, que va a conducir la entrevista, también un crítico cultural y un reconocido experto en el mundo del arte. Así que nada, muchísimas gracias también en nombre de Fundación Ibercaja por asistir. Les esperamos también a la siguiente que tendremos en septiembre, yo creo, con con Christie's y bueno, pues deseando escucharos también a partir de ahora. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Pons, al segundo ciclo de arte y mecenazgo. Como decía Íñigo, en la primera sesión nos acompañó Alessandra Rader, responsable de Sotheby's en España, quien nos dio su visión internacional y nacional del mercado. Hoy nos acompaña Eduardo Bobillo, que es el responsable de Alcalá Subastas. Yo conocí a Eduardo hace ya muchos años cuando trabajaba en Soledad Lorenzo, en el mercado primario, y ahora trabaja en el mercado secundario. Digamos que para muchos, como el mercado, un mercado que, bueno, no sé cómo describir, ¿no? ¿Te costó muy interesante. Bueno, es muy interesante, ¿no? Pero muchas veces no muy bien visto, ¿no? Por el mercado primario, ¿no? Porque es verdad que machaca los precios, ¿no? De las galerías, ¿no? ¿Te costó mucho dar ese paso de pasar de un lugar a otro, del mercado primario de las galerías al mercado secundario? Te voy a explicar. En primer lugar quiero dar las gracias a Julia Betancor y a Guillermo Fornés por pensar en mí para la charla, por supuesto a la Fundación Pons y la Fundación Ibercaja por hacer esta charla posible. Entonces, te quería comentar sobre este tema. El mercado... ¿Por qué estas diferencias a veces entre los precios del mercado primario y el mercado secundario? O sea, en el arte no hay solo un mercado, ¿no? Fundamentalmente tenemos el mercado primario, que es cuando el artista vivo vende sus obras, ya sea por su cuenta, que muchas veces los artistas venden por ellos mismos, y otras veces a través de un segundo intermediario, que suele ser una galería de arte, ¿no? Entonces, ese es el mercado primario. El mercado secundario, explico esto por si hay gente que luego lo ve y necesita un poco más de explicación. El mercado secundario básicamente es la reventa, entonces se venden cosas que ya han sido puestas a la venta en algún momento, entonces de algún coleccionista, y se vuelven a poner a la venta. Pero ¿por qué se producen esos desplomes, no? Es muy fácil. En el mercado primario, ¿por qué se producen esos desplomes? Es muy fácil de entender. Es que los coleccionistas del mercado primario buscan unas cosas, los coleccionistas del mercado secundario buscan cosas completamente diferentes. O sea, hay que entender que se buscan cosas diferentes. En el mercado primario, normalmente el coleccionista del mercado primario busca
apoyar a la galería, si es una galería, apoyar al artista. Hace una importantísima labor de mecenazgo. Es fundamental para que los artistas sigan produciendo y podamos seguir teniendo, los artistas sean profesionales, ¿no? Un artista profesional siempre va a producir una calidad de obra mucho mejor, ¿no? Entonces es importante que el artista pueda vivir de su trabajo porque tendremos una mejor obra. Entonces, luego también entrar dentro, el coleccionista del mercado primario, también entras en un circuito que te acoge, ¿no? Estás dentro de ese sistema, tiene esas ventajas también de que, bueno, puedes relacionarte con otros coleccionistas, te invitan a actos, etc. Eso es, fundamentalmente, el coleccionista primario tiene ese ánimo y sobre todo de comprar cosas actuales. Mercado secundario, en cambio, el coleccionista que acude al mercado secundario, fundamentalmente lo que busca es piezas de artistas consagrados con un componente histórico, o sea, que tengan un componente histórico. Pues esa obra de ese artista importante del año 59, te pongo un Saura del año 59 que estuvo en la exposición, o que estuvo en la exposición del 60 en el MoMA de Nueva York, ¿sabes? Que tiene ese componente histórico, añade, es lo que le da todo el valor a ese tipo de obras. O sea, artistas consagrados, reconocidos y tal. ¿Qué pasa? Y luego también, por otro lado, también tenemos artistas que en un momento dado están triunfando, aunque no sean consagrados, como lo que estamos hablando, pero de repente a lo mejor tienen el éxito, tienen muchísimo éxito. Entonces también se busca el éxito, ¿no? Se busca el éxito que tiene alguien. Entonces todo lo que no entra en estos parámetros, que son los que importan en el mercado secundario, al no entrar ahí, hace que no hay interés, no tengan interés. Pero pintabas como una situación como muy idílica del mercado primario, ¿no? Pero entiendo que a un inversor o cualquiera que compra una obra de arte, aparte de la satisfacción de tener una pieza en su casa, también busca una revalorización, ¿o no es así? Yo siempre he estado en contra de relacionar muy directamente la compra de arte con una inversión meramente económica. Creo que es una pena. O sea, en el fondo le veo una pena que alguien solo compre obras de arte por eso, porque es que las obras de arte te aportan tantísimo al ser humano, es que te hacen aprender, o sea, todo lo que te aporta una obra de arte, el nivel cultural que te da, es que es muchísimo mayor que el posible beneficio o no económico. Normalmente, pues acertar es más, o sea, para inversiones es mejor otras, ¿no? O sea, hay otras muchas mejores inversiones. El arte para mí es que es muchísimo más. Me parece muy pobre hablar del arte solamente si una persona, un coleccionista, no coleccionista, un inversor, compra obras de arte solo pensando en el mero tema económico, pues me daría mucha pena, sinceramente. Pero esa misma idea ya en el siglo XIX la esbozó Oscar Wilde, ¿no? Cuando dice que todo el mundo conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Sí. Entonces sí que existe esa idea del coleccionista de la obra de arte como inversión. Y de hecho todo el mundo quiere que sus obras se revaloricen, sí, aparte de convivir con ellas. Pero ¿no? Fíjate que una gran mayoría de coleccionistas importantes prácticamente no han vendido ninguna obra. O sea, y normalmente salen a la venta, cuando salen la colección de no sé quién, que luego salen a la venta en subastas internacionales sobre todo, te das cuenta que prácticamente, o sea, se vende porque ha fallecido el coleccionista y entonces los herederos, pues buscan, ahí sí que buscan un rendimiento económico a esas compras, ¿no? Pero porque no se sienten a lo mejor relacionados con esa colección. Pero normalmente el coleccionista mantiene casi toda la colección, ¿no? Los importantes coleccionistas suelen mantener la colección y a veces venden solamente porque ya no les cuadra alguna obra que tienen, a lo mejor la compraron en una época más temprana, no pega con lo que están haciendo, o a lo mejor necesitan... Normalmente, cuando un coleccionista llega a cierta edad, se mira un poco la colección y dice, ¿qué voy a hacer qué hago con esto exactamente, ¿no? Y normalmente selecciona qué cosas deben
mantenerse en la colección. O sea, hacen esa labor. El buen coleccionista hace una labor de comisario, en el fondo. ¿Y en qué momento un coleccionista deja o pone punto y final a una colección? Porque es verdad que se va perdiendo como el entusiasmo por los coleccionistas que yo conozco, ¿no? Empiezan con mucho brío, pero ese brío se va apagando, ¿no? Y llega un momento que no quieren seguir almacenando obras. ¿En qué punto se acaba? Vuelvo a decir, los grandes coleccionistas, o sea, la gente que ya tiene una colección muy, muy grande, muy importante, hay un gen coleccionista que es muy difícil. O sea, a menos que te quedes sin dinero o yo qué sé, tengas un problema ya físico, el que tiene el gen coleccionista, ese no le cuesta mucho no seguir mirando, o sea, siempre le gusta estar al día. Pero bien, es verdad que puede haber otro tipo de coleccionistas o de compradores que, bueno, tienen otras intenciones. Hay compradores, coleccionistas o compradores, que solo buscan, no sé, comprar unas pocas cosas para su casa y, bueno, y fenomenal también, o sea, perfecto. Pero el coleccionista de verdad, el que tiene ese gen, es que lo tienes que tener. Es que no vale, es que solo comprar tienes que tener. También, dentro del coleccionismo también hay mucho postureo, ¿no? Digo por lo que yo conozco, ¿no? Gente que tiene colecciones importantes, pero tienen esa colección como casi tarjeta de presentación, ¿no? O por relacionarse con un círculo, como tú decías al comienzo, un círculo social de prestigio, ¿no? Bueno, a ver, el arte tiene también eso, pero yo creo que luego el que realmente ama esto, ¿sabes? El que ama realmente el arte, que le gusta de verdad profundamente, ese tipo de coleccionista que es el que me gusta a mí, con el que me gusta hablar, esa persona que es un forofo, ¿no? Que le encanta, va a las ferias, se come todos los catálogos también de subasta, va a las exposiciones, o por lo menos le gusta mirar cuando le manda a la galería fichas de cosas, o sea, está pendiente de esas cosas. La gente esa que tiene entusiasmo, se entusiasma también por hablar con el artista, o sea, digamos que ha hecho el paso ese más allá de entrar en ese circuito del arte de contactar o sea, tienes ese trato que es de aprendizaje, que hablas con los artistas, tienes cierto grado de amistad con los artistas, a veces incluso has llegado a ir al estudio, tienes libros de esos artistas, o sea, entras en un grado de profundidad que para mí es el tipo de coleccionista que a lo mejor no es el que más abunda, pero es el que a mí me gusta. Creo que es el coleccionista verdadero. Y como que yo he conocido a muchos cuando estaba con Soledad, por cierto. O sea, ese tipo de coleccionista. Y que muchos de los que yo conozco de esa época siguen coleccionando, siendo ya mayores. Y como profesional de las subastas, Eduardo, imagino que la aspiración de una persona como tú, que se dedica a este trabajo, será cazar una buena colección, ¿no?, para sacar la subasta. ¿Eso es complicado? Hombre, lógico. Claro, eso es lo ideal cuando tienes... Porque además te da muchísima tranquilidad. Porque claro, tú puedes poder trabajar con una colección, eso es fantástico, porque te da esa tranquilidad de tener ya un grupo de piezas y no sé, es como lo que todo el mundo aspira, evidentemente. Es difícil de captar, porque de vez en cuando veo en los periódicos se compran obras de arte, ¿no? De fulanito, menganito. Sí. ¿Es difícil captar piezas? Sí, claro, es complicado, claro, es lo complicado de este oficio, por supuesto. Claro, cuéntanos un poco cómo funciona, porque entiendo que, claro, uno se quiere desprender de una pieza y llama a la casa de subastas y se presenta con ella, ¿no? Eso es lo habitual. No suele ser así. ¿No? ¿Cómo funciona? O sea, ojalá fuera así, pero no suele ser así. Normalmente, o sea, esto es un trabajo al final es un trabajo muy de relaciones personales. Todo al final se reduce a las relaciones personales. Entonces, muchas veces puede pasarlo también de esa manera, pero muchas veces es más el contacto que tienes con gente, la confianza que les das. Si ves una persona seria, ¿no?, que sabe que vas a hacer un buen trabajo, ¿no?, también esa persona tiene que confiar en el profesional, ¿no?, que estamos ayudando, ¿no?, a vender esa colección. Ten en cuenta que
que una sala de subastas tiene un papel muy importante dentro del ecosistema del mercado del arte, porque damos un servicio de ayuda imagínate, estamos hablando de, por ejemplo, una herencia, ¿no? Esa herencia que hay, pues tiene de todo, ¿no? O sea, hay muebles, joyas, pintura, escultura, o sea, imagínate una casa con piezas de interés, claro, que tengan interés, ¿no? Antigüedades, pintura, etcétera. Entonces, damos ese servicio integral de lo tasamos, hacemos las catalogaciones, lo tasamos. Hemos llegado a hacer alguna valoración, no valoración solo, sino repartición también a veces, pero no es nuestro trabajo primario, son entonces hacemos todo ese servicio de ayuda, ¿no? a alguien que no sabe qué hacer con todo eso, ¿no? Cuando son herencias, sobre todo, que aparte estás pasando por unos momentos complicados, ¿no? Que se ha muerto tu padre, tu madre, quien sea, tu familiar, y entonces alguien que te pueda resolver también eso y que con seriedad, pues eso también es una labor que es muy importante, que a veces hay gente que no piensa también en esa labor que hacemos las salas de subastas, ¿no? De ayuda. No es simplemente sacar una pieza suelta, sino que a veces es un conjunto. Sí, porque a veces estáis muy mal vistas, depende de qué sectores, desde el sector primario, ¿no? Pero luego también, en algún sentido, hacéis una labor interesante porque también permitís que ciertas personas con un poder adquisitivo menor que la que acude al mercado primario se haga con piezas, ¿no? Y pueda montar también su colección, ¿no? Sí, o sea, están las dos cosas. Por un lado, o sea, sobre todo el servicio que damos es alguien que tiene un montón de cosas o algunas cosas que no sabe dónde acudir, porque también el tema es que mucha gente no sabe el valor de las cosas, ¿no? Entonces, el valor de las cosas en nuestro mercado, evidentemente, ¿no? Volvemos a hablar. Entonces, necesita también una opinión. Nosotros, ten en cuenta, cuando galerías o artistas o lo que sea hablan mal de las salas de subasta, tiene que entender que a ninguna sala de subasta le interesa vender cosas baratas. O sea, a ninguna sala de subastas le interesa vender cosas baratas. Nosotros tenemos una comisión, entonces nos interesa vender las cosas lo más caras posible. Lo que nos interesa es tener una pieza que de repente suba y se venda en 100.000 euros, 200.000 euros. Eso es lo que nos interesa más. Sube la comisión. Exacto. Entonces, no nos interesa, a ninguna sala de subasta le interesa vender nada barato. Es que cuando lo dicen parece que lo hacemos, que queremos hacerlo a propósito. Los precios, las salas de subasta es que tiran los precios, como si nosotros lo hiciéramos a propósito. Simplemente es que hay cosas que no entran dentro de lo que te comenté al principio, no entra dentro de lo que se busca en el mercado secundario. Lo que se busca son esas otras piezas que tienen ese calado histórico. No necesariamente tienen que ser carísimas, pero que tengan ese componente de esos artistas, ¿sabes?, como consagrados, y al mismo tiempo, si tiene un añadido histórico, mejor todavía, ¿sabes? Bueno, por supuesto, en pintura antigua, fundamental, ¿no?, ciertas cosas, pero en contemporáneo, en arte moderno, pues siempre buscas esa pieza, pues esa obra surrealista del año 30 de no sé qué, esa pintura abstracta del paso del 59 o del 60, porque es esas piezas que tienen esa bibliografía. Claro, y imagino que ahí acude también el mercado primario, ¿no?, para hacerse con ciertas piezas que no tienen, ¿no? Imagino que hay galerías de tipo histórico, por ejemplo, como Guillermo de Osma, que busca algunas piezas de ese tipo, ¿no? Sí. ¿Acuden los galeristas A ver, también? las galerías de mercado secundario, ¿no?, que se dedican más a la compraventa, están en nuestro mercado. Esas, evidentemente, si ven algo interesante, claro que van a por ellas. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, las galerías de arte primario, ¿no?, los que trabajan con las galerías, son las que no suelen comprar, normalmente no acuden a comprar nada
en las salas de subastas. No, son más las galerías que se dedican Sí, a las piezas más de vanguardia histórica, ¿no? Sí, o sea, por supuesto, las galerías que hacen mercado secundario acuden a las subastas. o no necesariamente galerías, sino también profesionales. Hay gente que no tiene galería, pero bueno, también trabaja, también asesores, por supuesto, que compran para colecciones. También acuden, o sea, pero fundamentalmente, o sea, yo creo que el mayor número de gente que compra son coleccionistas y compradores también, en general compradores y coleccionistas son los que acuden a comprar en una sala de subastas. Bueno, estamos aquí en la Fundación Pons, en un ciclo que se llama Arte y Mercado, y yo te quería preguntar si el arte es una buena inversión, ¿no? Inversión, no estamos hablando del placer que te produce, no estamos hablando de cosas etéreas, ¿no? Sino de cosas más terrenales, porque yo he visto ejemplos concretos, como por ejemplo en Arcos han vendido piezas, vamos a decir el nombre incluso, de Eduardo Arroyo por 100.000 euros, en una galería que también podemos decir el nombre, Álvaro Alcázar, y hemos encontrado piezas similares en subastas a 10 veces, un precio 10 veces menor, ¿no? Eso es un descalabro brutal para un inversor, quien contempla el arte como una inversión. ¿Eso es así? Bueno, yo te digo que, como te comenté al principio, yo nunca hablo, o sea, no me gusta hablar del arte como una mera inversión. Puede llegar, o sea, puede serlo, o sea, hay accidentes involuntarios a veces, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor un buen asesor puede a lo mejor ayudar un poco en este campo, pero realmente es súper difícil acertar exactamente, por lo menos a largo plazo es muy difícil saber si ese artista va a seguir siendo interesante. Lo que sí que yo veo muchas veces en el campo de la inversión, si nos ponemos a hablar de inversión, creo que sí que es verdad que hay, en España, bueno, y en todos los países, sí que hay artistas históricos, me refiero a artistas históricos, que quizás tú los ves y dices, ¿por qué esto no vale más? Y dices, en algún momento tiene que haber un interés mayor por el mercado del arte por estos autores, ¿sabes? No sé, por ejemplo, yo siempre digo, los años 80 incluso y finales de los 70, todos estos artistas de esa época en subastas están muy mal de precios, en general, ¿no? O sea, por supuesto hay excepciones. ¿Y a qué crees que se debe? Porque claro, No yo muchas veces pienso si Palazuelos, Saura, sí. O Chillida o Teiza, ¿no? Fueran americanos, sus precios, sí. sus cotizaciones serían estratosféricas, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué el mercado español es incapaz de situar, ¿no?, a esos artistas en un nivel más premium, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado, por ejemplo, uno de mis artistas históricos favoritos, que es José Guerrero, que es un artista que siempre me ha apasionado, y en general me gusta mucho la Escuela de Nueva York. Y, por ejemplo, José Guerrero, si tú miras ahora cosas de la Escuela de Nueva York, José Guerrero no, como que nunca ha estado allí, ¿sabes? Esteban Vicente. Y Esteban Vicente, ¿no? Me parece, o sea, es como que ha sido apartado de ahí, ¿no? Cuando tiene todo el derecho de estar ahí. Ten en cuenta que José Guerrero empezó exponiendo, bueno, no exactamente empezó con eso, pero su galería fundamental al principio fue Betty Parsons. Betty Parsons heredó los artistas de Peggy Guggenheim cuando Peggy dejó la Galería Art of this Century. Betty Parsons, digamos que fue la primera que cogió esos artistas, luego siguieron otras, pero al principio fue Betty, ¿no? Entonces expuso, o sea, con todos los grandes de la Escuela de Nueva York, José Guerrero. Entonces, esos tipos de artistas que tienen unos precios de los altos para ser España, ¿no? Para España, pero que claro, tú comparas los precios de José Guerrero con los precios de cualquiera de la Escuela de Nueva York, pues son ridículos. Completamente. O sea, es que cualquiera de la Escuela de Nueva York está a partir del millón. Mira ahora también mujeres artistas fantásticas que hace años no tenían tantísimo reconocimiento, aún así valían más también que José Guerrero, pero ves ahora los precios de Lee Krasner, Helen Frankenthaler, etc. Entonces, es una pena que no consigamos, pero claro, es que los dueños del arte, los dueños del mercado del arte,
es anglosajón, es América, o sea, hay que reconocer que es Estados Unidos. Pero eso está muy estudiado, ¿no? Como la supremacía cultural norteamericana, incluso durante la Guerra Fría, y hay muchos libros que explican cómo la CIA financió a todo el expresionismo abstracto y lo colocó en el mercado, ¿no? Frente a lo que ocurrió con las vanguardias soviéticas, ¿no? Sí, entonces, pero España ha sido incapaz de hacer una labor en ese sentido de situar... Tuvimos ese pequeño éxito al principio con los artistas del Paso, ¿no? En las exposiciones que he mencionado antes del año 60, ¿no? En el MoMA y en el Guggenheim, pero luego ha habido algún intento, en los 80 también se hizo algún intento similar y tal, pero realmente sí es verdad que los artistas hispanos no consiguen, o sea, sí que no voy a decir que no hay ningún reconocimiento porque no sería verdad, porque Jaume Plensa ha tenido muchísimo éxito, por supuesto a gente, Uslé vivió en Estados Unidos, o sea, había artistas que han tenido también, españoles que han tenido su éxito, pero o sea, los dueños del mercado del arte pues son las grandísimas galerías. Y bueno, las cosas van por otro sitio. Entonces, es muy difícil competir con eso. Claro, las galerías españolas compiten malamente con las internacionales, ¿no? Pero las casas de subastas españolas también tienen un papel difícil, ¿no? Frente a las grandes como Sotheby's, ¿no? Bonhams o Christie's, ¿no? Bueno, ¿por qué no se ha articulado una casa de subastas potente en España? ¿A qué crees que se debe? Bueno, porque, a ver, las salas de subasta, como las galerías y como muchas empresas en España, somos pymes, o sea, somos pequeñas empresas que bueno, pues de un accionista o pueden ser varios accionistas de la empresa, pero al final son intereses de empresarios particulares que, bueno, por tradición o por lo que sea, o porque les encanta, porque les apasiona el mundo del arte, pues, y también son coleccionistas muchas veces, pues les interesa hacer una sala de subastas, o los ha interesado en el pasado. Y entonces, bueno, son intereses individuales, ¿no? Son intereses de pequeñas empresas separadas. Entonces no hay cabida para eso, pero tampoco creo que sea necesario, o sea, creo que no hay ninguna necesidad de tener que competir con ningún sitio de fuera. O sea, creo que aquí ofrecemos en España ofrecemos un gran servicio, la sala de subasta, y puedes vender, vamos, desde luego el arte español lo puedes vender fenomenal en España, no te tienes que llevar nada de arte español fuera. Se vende igual de bien o mejor. Yo tengo una anécdota con este tema, que es precisamente con José Guerrero. Hubo una época, estábamos pues en una época cuando estábamos todavía en la crisis un poco pronunciada, ¿no? Esa crisis de Lehman Brothers y todo eso, pasó que, no sé, es que José Guerrero ahora ya tiene unos precios más altos, pero hubo un momento que el mercado estaba muy bajista, más bajo que ahora, o sea, aunque la gente piense que hay cosas regaladas, estaba todavía más bajo, porque, claro, estábamos en una situación tremenda y José Guerrero se vendía muy mal. Entonces, yo tengo una experiencia con una obra que salió en una subasta internacional de José Guerrero en un precio bastante bajo, fueron como 60.000, o un lienzo muy bonito de los años 80, grande, tipo 60.000 o 70.000, no me acuerdo cuál era la estimación y tal. Y se quedó invendido, increíblemente, una obra preciosa, se quedó invendida. Luego, posteriormente, lo sacamos nosotros y la obra pues, se remató en 160.000 euros, con una estimación que salía en 90.000, se lo sacamos un poco más alto, terminó rematando en 160.000. ¿Qué quiero decir? Que es que muchas veces los compradores de eso es que están en España. Entonces, a veces es un poco absurdo las ganas de sacar artistas españoles fuera de España, sobre todo cuando la obra está en España, quiero decir, porque si está fuera, pues lo entiendo, ¿no? Pero que tiene sus costes, ¿no? Tiene sus costes. Pero Christie's y Sotheby's tienen aquí delegaciones, precisamente para captar algunos nombres
¿Cuáles crees que son los artistas que mejor funcionan a nivel local y a nivel internacional? ¿Cuáles son los artistas, los artistas fetiches? Yo desde luego pienso que cualquier artista español se va a vender, se puede vender igual de bien aquí. O sea, ya no voy a entrar en a lo mejor Picassos, lienzos de Picasso, cosas ya de... Que aquí posiblemente nunca se venderían. No, a lo mejor sí se vende porque tenemos también, hay muy buenos coleccionistas españoles de Picasso también, aquí en España. No menospreciemos los coleccionistas españoles porque hay colecciones muy importantes que tienen muy buenas obras, como estamos hablando de Picasso y tal. Pero bueno, yo creo que el arte español se vende fenomenal, se puede vender fenomenal aquí en España, no necesitas sacarlo para nada. Otra cosa es artistas ya muy internacionales, etcétera. Aunque yo también, por ejemplo, en la subasta de octubre del año pasado, saqué una obra de Josh Kondo, ya del año 90, creo recordar, un lienzo. Era un poco raro, no era de los que gusta a lo mejor tanto fuera de España, esos que son un poco picasianos, ¿no? Más de los del Kondo de la última época. Este era un Kondo un poco diferente, incluso yo hice un texto y le dije que era un poco mironiano, ¿no? Porque tenía como algo así, esas formas biológicas tipo Miró y tal, y esa obra que salió en 60.000 se remató en 100.000 y pienso que fue un remate muy, muy bueno. Por supuesto, que puede competir con los remates internacionales. ¿Por qué? Porque es una pieza rara, ¿sabes? Una pieza rara y quizás destaca mucho más en mi subasta, que a lo mejor ellos no lo hubiesen puesto en una buena subasta porque no eran los que se venden bien. Y en cambio, a lo mejor si tienes un Kondo buenísimo y tal, pues a lo mejor sí que merece más la pena sacarlo, pero fuera. Pero este en particular, seguramente nosotros lo íbamos a defender mucho mejor porque nosotros le damos mucha importancia, y en cambio fuera no sería importante ese Kondo y a lo mejor no se vendería igual de bien fuera. A ver, no sé lo que hubiese pasado si hubiese salido fuera, pero por comparativas creo que se hizo muy buen trabajo, hicimos un muy buen trabajo aquí. Entonces, ¿sabes? Hay ciertas cosas que yo creo que está fenomenal sacarlas fuera de España, pero hay otras cosas que no creo que merezcan la pena, ¿sabes? No creo que tenga ningún... hay cosas que por supuesto se van a vender mejor fuera, pero hay que ver un poco, ¿no? No todo es para sacarlo en el mercado internacional. Entonces, una subasta española hace un buen trabajo. ¿Y cuáles son los artistas? Tú mencionabas a Picasso, pero ¿cuáles son los artistas fetiches para una casa de subasta? Esos que sabes que siempre van a funcionar, ¿no? Fetiche. Hablamos de una España. Cosa lo que me gustaría tener. Hablamos de lo... Me encantaría un René Magritte. Hablamos de lo que tenemos a lo que tenemos acceso, ¿no? A ver, los artistas españoles típicos que son los que se suelen ver por aquí en España y que son los que más estaríamos interesados en encontrar, pues lo típico, pues un buen lienzo de José Guerrero, un buen lienzo de Saura, pues todos estos del Paso, ¿no? En general, Millares, por supuesto Zóbel, Fernando Zóbel, que como bien sabes, pues ha habido un interés tremendo, ya lleva bastante tiempo, ¿no? De interés sobre todo por el mercado filipino, ¿no? Y español también. Y entonces, pues ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, los clásicos, pues Hernández Pilluán, Palazuelo, o sea, toda esa Tapies, todos esos nombres son los que solemos querer más, claro, porque son los que más valen. Luego también, hombre, se ha ido incorporando algún artista más joven, pues la otra conferencia hablaba Alejandra de Javier Calleja, de Rafa Macarrón, de Edgar Plans, de Secundino Hernández también. Secundino también ha tenido muchísimo éxito, que sigue teniendo y tal. Entonces, ¿sabes? A veces se incorpora alguno, pero sí que es verdad que yo creo que el mercado español podría tener más figuras que no tiene. ¿Os parece que se sigue apostando? Llevamos años y años y años apostando siempre los mismos. Porque es un mercado muy conservador. ¿Se podría calificar de conservador? Es que el mercado secundario es muy conservador.
O sea, a ver, por supuesto en las subastas internacionales también tenemos el segmento que llaman ultracontemporáneo, de artistas que son muy jóvenes, ¿no? Que están teniendo precios muy altos, pero en España eso no se da, ¿no? Entonces, pero en general yo creo que el mercado secundario es muy conservador, sí, efectivamente. Es que, como te dije al principio, lo que el coleccionista busca en el mercado secundario son los grandes nombres y con ese punto histórico. Entonces, en ese sentido sí que es muy conservador el mercado secundario. Por eso es la diferencia entre ese mercado secundario y el mercado primario. Y ese es el motivo también por qué muchas cosas están regaladas de precio en el mercado secundario, porque simplemente no tiene esas características que es lo que se pide en el mercado secundario. Entonces, lo que pasa es que, al final, ¿por qué esas cosas tan baratas y que se molestan las galerías tanto, ¿no? Salen a subasta? ¿Por qué? Pues porque somos los únicos que damos una solución. Esa es la realidad. Si tuviese otra solución, te aseguro que alguien que ha pagado 50.000 euros por una cosa y luego le digo que hay que sacarlo en 10.000, pues si tuviese otras soluciones... ¿Y la gente cómo reacciona cuando le planteas eso? Cuando alguien te lleva una obra X y te dice, es que la compré por 50.000 y tú le dices, pues sale por 10.000. ¿Cómo reacciona la gente? Pues bueno, yo se lo intento explicar, como te lo estoy intentando explicar yo a ti ahora. Y bueno, pues se desconcierta. Pues pueden querer venderlo o no, claro, lógicamente. Pero bueno, ten en cuenta que mucha gente... Lo que se suele... lo que más afecta de precios realmente no son las obras de los artistas que estamos diciendo, de Saura, todo esto. Puede haber alguna diferencia, no te digo que no, pero no suele ser donde más diferencias hay. Donde más diferencias hay es en artistas de los años 90, por ejemplo, que a lo mejor en los años 90 sí que eran conocidos, o sea, tenían mucho éxito, y de repente pues pasan un poco, ahora mismo no son nada conocidos. Entonces, ahí donde más diferencias hay. Ahí sí que realmente tenemos que sacar unos precios que a mí me dan pena muchas veces porque... Pero bueno, es que ya te digo, estamos para dar soluciones también a la gente, ¿no? Prestamos un servicio, vuelvo a decir, yo lo que quiero es vender cosas lo más cara posible, o sea, es mi intención, o sea, es lo que yo quiero, pero al mismo tiempo tienes que dar un servicio. Si nadie más se lo da, pues si no es una sala de subastas, esa obra del año 90 de ese artista que hoy no lo conoce nadie, acabará en Wallapop o en cualquier otro plataforma de mercado secundario y protestará menos el artista porque no lo ve en Wallapop. A lo mejor no protesta tanto, pero le molestará igual si lo viese. Y luego resulta, yo también sí que quiero decir una cosa desde el punto de vista económico, o sea, puramente económico. Aquí hay gente también que se dedica al tema económico. Si tú eres economista, o bueno, cualquiera que sabe algo de finanzas, si esto yo lo puedo vender en 50.000 y de repente en una sala de subastas sale en 5.000, es muy raro que no lo compres. ¿No? O sea, ¿tú qué crees? O sea, es un poco extraño, ¿no? Entonces, quizás es que el precio ese que habían puesto, el precio de galería no corresponde con la realidad. Porque si no, entonces, ese artista o esa galería, si él vende fácilmente sus obras a 50.000 y la ve 5.000, lo lógico es que las pujase a subasta. ¿Qué pasa? Que no lo hacen. Eso habría que pensar por qué no lo hacen. Porque a lo mejor quizás no es el precio. El precio que están pensando que es él, que es el que tiene que ser, no lo es. O sea, yo entiendo que una galería, por supuesto, que no puede estar comprando todas las obras que salen a subasta, porque sería de locos. Pero si te va muy, muy bien con ese artista, o sea, si tú te va muy bien, te aseguro... Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo también. Cuando yo estaba con Soledad, nosotros, por ejemplo, Juan Usle, vendíamos todo. Había varios artistas que vendíamos todo antes de empezar la exposición. Bien, es verdad que era una época increíble, fue una época de superbonanza, ese desarrollo económico tan grande, pero, por ejemplo, Juan Usle tenía una demanda tremenda y Soledad lo vendía todo y luego eso se veía reflejado en el mercado secundario. Quiero decir, es que cuando un artista tiene mucho éxito, o sea, cuando le va muy bien, eso también se refleja en el mercado secundario, porque si no hay ofertas, no puedes comprar en el mercado primario, surge
la oferta en el mercado secundario, ¿no? Tú ves que salen obras de esos artistas, pues de repente cuando Rafa Macarró, Edgar Plans, Javier Calleja o Secundino empezaron a valer tantísimo en la galería, al mismo tiempo se refleja en el mercado secundario porque sus precios se cuatriplicaron. De hecho, estoy seguro... Pero muchas veces esos precios no suben de forma artificial. Porque yo conozco casos, por ejemplo... y no sé qué trapicheos hay luego entre artistas, galeristas, empresarios, pues para llevar piezas a las casas de subastas, ¿no? Y elevar los precios artificialmente, que luego quizá no se venden, pero en una herramienta tan potente como, por ejemplo, como ArtPrice, figura que la pieza de fulanito pues ha vendido a tal cantidad, ¿no? Y claro, ahora ya todo el mundo tiene o maneja esa herramienta, ¿no? A la hora de comprar y vender, ¿no? Que es ArtPrice, donde figuran la relación de precios que se han obtenido en subastas, ¿no? Bueno, son dos cosas las que te quería comentar sobre esto que me has dicho. En primer lugar, nosotros no hacemos absolutamente nada de eso. Ese tipo de manipulación pero del mercado... Pero existe en el mercado. Yo no sé si... A ver, yo no tengo experiencia sobre este tema. Yo estuve en Sotheby's en Londres, hice prácticas ahí. A ver, no voy a enterarme de esas cosas, tampoco es porque, bueno, estaba haciendo prácticas. Estabas en práctica. Estaba haciendo prácticas, exactamente, entonces tampoco voy a... Los entresijos tampoco... No tenías acceso a los entresijos. No tengo acceso a los entresijos, pero tampoco me consta. Sí que es verdad que a lo mejor, lo típico a lo mejor que puede hacer una sala de subastas internacional, que aquí no, en España, es que, claro, no es esa capacidad, ¿no? Pues a lo mejor lo típico es que antes del día de la subasta tengas alguna pieza importante que por lo que sea no tienes nada, está frío, ¿no? O sea, lo tienes frío ese lote, y entonces a lo mejor sí que la sala de subastas llama a la galería, al galerista o a los galeristas para que lo apoyen, o a lo mejor a un gran coleccionista para que también apoye que no caiga los precios de artistas que coleccionan mucho, ¿no? O sea, que es una mentalidad muy interesante y diferente a la que hay en España a veces. En España a veces parece que la gente quiere que las cosas valgan muy poco. Y yo a veces les digo, tú eres coleccionista de este artista, no sé por qué te interesa tanto que yo te venda estas cosas tan baratas cuando te está afectando a tu colección. Claro. Fuera, en cambio, muchos coleccionistas, su mentalidad es lo contrario, es apoyar algo para que no caiga, ¿no? Porque lo que quieren mantener su patrimonio, ¿no? de tal. Entonces, o sea, en España ya te digo que no, fuera pues pueden hacer ese tipo de cosas, no sé muy bien. Y luego, lo segundo que te quería comentar es sobre el tema de ArtPrice. Yo creo que ArtPrice es una herramienta fenomenal, pero tiene que ser una herramienta utilizada por profesionales. Te voy a explicar el por qué. Porque hay muchos coleccionistas que te vienen con el cuento de es que yo he visto que esta obra, por ver datos en ArtPrice, se ha vendido no sé qué. Y entonces, si te faltan conocimientos sobre, por ejemplo, lo que no te dice ArtPrice es el estado de conservación de una pieza. Entonces, si no sabes el estado de conservación, no sabes. A lo mejor muchas veces el precio es debido a que está hecho polvo esa obra. Entonces, eso no te lo dice ArtPrice, está hecho polvo. Luego, tú también tienes que saber si es que esa obra en particular es mucho más interesante de ese artista, conociendo al artista. Si conoces al artista, a lo mejor puedes saber, es que esa obra se vendió por mucho más que lo normal, no por las medidas, sino porque era de esta serie, que es la que es más buscada y que es lo que la gente quiere, o que ha significado algo muy importante. Lo que estamos hablando de un Saura del año 59 que estuvo en... o sea, si a lo mejor no ves esos datos, o si tú no sabes que esa exposición fue importantísima, o está en el catálogo Pepito, es que todas esas cosas, o si tiene una historieta detrás que la hace más interesante, todo eso... El que no sabe eso, no puedes mirar al price y pensar que... O sea, es como el que quiere invertir en bolsa y por mirar, ¿sabes?, las velas, ya se piensa que sabe algo, ¿no? Pues no, es más profundo. O sea, eso es para profesionales. No es un coleccionista así random que se pone a mirar eso. No. Pero tú eres consciente que la gente lo hace, ¿no? Pero, pues, y seguramente que te llegarán a la casa de subastas y te dirán, es que he visto en ArtPrice que esto cuesta tanto, ¿no? Sí, pero que son datos que hay que saber interpretar. Manejarlos, ¿no? Hay que saber interpretar porque te pueden faltar muchos datos. Entonces, no es fiable, o sea, por supuesto es interesante tener esos datos, pero que no
que hay que saber más para poder saber el valor de las cosas. Tienes que indagar un poco más. No es Millionaire Prize, no es tan fácil como Millionaire Prize y ya está, ¿sabes? Las subastas tienen una parte pública que todos conocemos y a las que todos podemos acceder, pero también tiene una parte privada, ¿no?, de transacciones privadas, que esa es menos pública, ¿no? ¿Qué porcentaje, digamos, de subasta pública y de negociaciones privadas hay en una casa, por ejemplo, como Alcalá Subastas? Bueno, realmente casi prácticamente todas las transacciones que hacemos son en subastas públicas. Porque además yo pienso que primero creo que es el mejor método de venta, porque es primero que es transparente, ¿sabes? Todo el mundo tiene el acceso a poder pujar, o sea, es democrático, porque damos oportunidad a todo el que quiera de poder tener la opción de comprarse una obra de arte. Entonces, primero creo que es muy democrático ese sistema, además es súper transparente. Sí que en algunas ocasiones, como te comenté antes, sí que se llegan a hacer ventas privadas. Bueno, realmente las ventas privadas es una cosa que, sobre todo en subastas internacionales, pues ha crecido cada vez más. Y entonces no ignoramos la posibilidad de hacer ventas privadas, pero para piezas muy seleccionadas, cosas muy en particular, ¿no? Tiene que tener unas características específicas para que queramos nos merezca la pena hacer una venta privada en vez de ponerlo en subasta. O a lo mejor porque ese cliente prefiere hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, o sea, también es por dar una opción. Estamos dando un servicio, ¿no? Entonces es por dar una opción también al coleccionista o al vendedor, dar alguna otra opción. Pero no es nuestra primera intención. Pero sí existe esa opción también de ir a una casa de subastas y decir, quiero que me coloquen esta obra, y vosotros busquéis al cliente. Pues sí, ese servicio también lo dais, ¿no? Ya te digo que lo podemos hacer, es un servicio que podemos ofrecer, pero bueno, tiene que tener unas características determinadas la obra para que nos interese, porque es un método puede ser, una venta privada se puede hacer en un minuto o te puede llevar un tiempo, porque es que es un método, yo pienso que es un método pasivo, de venta, es un método de venta pasivo. Un método de venta, mira, como mejor se venden las cosas es cuando el método de venta tiene un componente de acto social o acto en general, porque hay una ligera presión para comprar. Por ejemplo, funciona muy bien normalmente las ferias de arte. ¿Por qué funcionan muy bien las ferias de arte? Porque la feria de arte es un evento social donde se reúne todo el mundo del coleccionismo y del mundo del arte en general, por supuesto, directores de museo, etc. Y entonces tienes esa cosa, estás en un ambiente propicio a que tú quieras comprar, ¿no? Un coleccionista quiera comprar. Entonces tienes ese componente activo, o sea, tienes ese componente activo. Una subasta es lo mismo, tiene una fecha y una hora. Entonces tienes ese componente activo de que si lo quieres, tienes competencia o sea, te surge que tienes la competencia con otros coleccionistas y entonces tienes esa fecha y si te interesa optar por querer comprar esa obra, pujar y comprar, tienes esa opción y tienes esa fecha. Entonces, funciona muy bien también por eso. En cambio, las ventas privadas es un método muy pasivo. Entonces, tú llamas a alguien, yo llamo a un coleccionista, imagínate, oye, Rafa, tengo esta pieza fantástica, a menos que sea algo que el coleccionista previamente me haya dicho, estoy buscando una obra de este artista, de esta época, con estas características. Entonces, suele ser súper rápida las ventas privadas, porque justo le das el producto que está buscando. Si le gusta y le encaja el precio y tal, la venta puede ser muy rápida. Si no es así, o sea, si no es alguien que te está buscando previamente, sino que tú piensas, este coleccionista tiene obras de este artista, le puede interesar y tal, pues se puede hacer un poco también largo porque es pasivo, o sea, el coleccionista está pues tranquilamente y tal, y bueno, le llegan muchísimas ofertas de un montón de cosas, claro, no solo la mía. Y entonces, pues bueno, puede ocurrir que no. Y a lo mejor a veces me ha pasado que ofrecer alguna obra en venta privada y luego sacarla a subasta y venderla, incluso venderla mejor que el precio que teníamos pactado en venta privada. Pues porque es así, Entonces, bueno, la venta privada puede ser muy bueno para algunos casos, pero pienso que la subasta es un método más
más democrático y que es más, tienes más opciones de venta. Llegas a mucha más gente, quiero decir. Hablabas hace un momentito de las ferias de arte contemporáneo, ¿no? En la pasada edición de Arco hubo un apagón de algunas galerías, o de todas, no recuerdo ahora mismo, pero algunas se apagaron sus stands en protesta por la aplicación del IVA del 21%, ¿no? ¿Es caro? ¿El arte se puede considerar un producto de lujo? O es mucho más alto que en otros países europeos, ¿no? Sí. Pero ¿estamos hablando de un producto de lujo cuando compramos una obra de arte? Es que claro, para mí el arte es que es muchísimo más. Entonces, para mí el arte es cultura, es algo que te enseña tanto. O sea, ver obras de arte, aunque no seas coleccionista, si eres coleccionista es que has dado un paso más allá, que es muy profundo ese paso. Pero aunque no seas coleccionista, es que el mero hecho de ir a ver exposiciones, estar implicado con las artes plásticas. Bueno, hay gente que le encanta la cultura, pero no las artes plásticas, o sea, encanta la música clásica, el teatro, fenomenal. Pero bueno, dentro de las artes visuales, ¿no?, las artes plásticas, pues yo es que creo que te ofrecen tanto. O sea, tú imagínate que estás aprendiendo a través de la mirada de un artista, que un artista es un ser humano muy especial. O sea, no es... yo no me considero, o sea, yo no me compito en ese campo con un artista, porque un artista es un ser humano realmente especial. O sea, mira las cosas, mira el mundo de otra manera. Entonces, es muy bonito el aprendizaje de cuantos más artistas conoces, más bonito, porque ves un poco cómo el artista está viendo el mundo, ¿no? O cosas que le preocupan, o cosas de... O sea, los temas pueden ser muchos, o sea, pueden ser lo que sea, pero es una manera, o incluso solamente ver Juan Usler, por ejemplo, que tiene... Él hace muchísimas fotografías, y tú, si ves las fotografías de Juan, tú ves cómo mira Juan para hacer sus cuadros. Tú ves los cuadros, ves las fotos, te das cuenta de la relación que tienen, porque es la manera que está mirando el artista. Entonces, lo que te quiero decir es que para mí el arte es muchísimo más. Entonces, es que aporta tantísimo más que claro... volvemos otra vez al tema económico, pues reducirlo a tal. Pero bueno, yo creo que las galerías, por supuesto que me parece una pena que no se pueda tener un IVA más competitivo para una galería, porque no es sobre todo en las ferias internacionales, difícil con el mismo producto competir con otras galerías. Vivimos en un mundo actualmente muy revuelto, ¿no? Donde todas las mañanas cuando amanecemos Itran nos sorprende con con algún discurso, ¿no? Imagino que todo esto afecta muchísimo, ¿no?, a cualquier mercado, y no sé de qué forma al mercado del arte, ¿no? Pues el mercado del arte tiene como otros ritmos. ¿O no? Es que el mercado del arte tiene otros ritmos, ¿sabes? No va tan deprisa, para bien o para mal, no va tan deprisa como otras cosas, ¿sabes? O sea, la bolsa sí que tiene una relación muy directa con lo que está pasando en el momento preciso, ¿sabes? O sea, Donald Trump, subo los aranceles, el SP500 para abajo, ¿no? Entonces, esa tiene una relación más directa. Pero el arte es como que va con otro ritmo, y entonces... a ver, si la crisis es pronunciada, entonces termina afectando profundamente. O sea, como pasó con lo de Lehman Brothers y tal, termina afectando. Pero si no, los cambios no son tan repentinos, ¿sabes? No de repente eso deja de haber interés en comprarlo ¿sabes? Tiene que ser una cosa muy prolongada en el tiempo, tiene que ser una cosa más estructural. ¿Qué papel están jugando los nuevos coleccionistas en la activación del mercado del arte? ¿Se puede hablar de un relevo generacional o los coleccionistas? ¿O tenemos los históricos, las Koplovis, los...? Pues mira, es un tema que creo que... O sea, se hacen, por supuesto, todas las galerías hacen una grandísima labor para atraer a nuevos coleccionistas, a gente un poco más joven y tal, y por supuesto que los hay, también hay coleccionistas más jóvenes, pero el grueso, siendo sinceros, el grueso de los coleccionistas sigue siendo gente que empezó con Arco o un poco antes.
O sea, O sea, vamos son de- gente que empezó en los años 70, 80. Hablamos de las Coplovi, los Abelló... Bueno, eso estás hablando de los muy emblemáticos. grandes y tal, Pero no hay un- luego hay también otros muchísimos también que son buenos profesionales, que tienen muy buenas colecciones, algunos las promocionan, o sea, son conocidos. Tenemos a la asociación 9915 que hace una gran labor de coleccionismo y tal, y ellos también promocionan mucho sus colecciones. Y entonces ves el grueso son coleccionistas veteranos, vamos a decir, y sí que hay coleccionistas más jóvenes, pero yo creo que yo espero que haya mucho más impulso. Es que ya te digo, el coleccionismo es que lo tienes, es un gen que hay que tener. Se puede potenciar y tal, pero una persona no... Una cosa es comprar unas pocas cosas para tu casa y otra cosa es ser coleccionista. Un coleccionista es un gen que lo tienes que tener. O sea, es esa pasión que tiene un coleccionista de ponerse nervioso porque ha ido a Arco y ve una cosa y está, lo puedo pagar, no lo puedo pagar, le da vueltas. Ese gen o lo tienes o no lo tienes. Y entonces, una persona que a lo mejor le gusta el arte, tiene unos amigos que tienen obras de arte en su casa, qué bonito, no sé qué y tal, a lo mejor compra algo y tal. Y a lo mejor tiene buenos asesores y le indican compra cosas y tal, pero claro, el paso más allá es tú querer seguir comprando durante muchos años, pues oye... ¿Y tú crees que el coleccionismo es una pasión que se hereda? Porque yo conozco muchos coleccionistas, como tú, ¿no? Y muchas veces manifiestan su preocupación por lo que va a pasar con su colección. Dicen, no, es que a mis hijos esto no les interesa, ¿no? Yeah. Y a todo esto me viene a la cabeza ahora una frase que me dijo hace muchos años Gustavo Torner, que este año cumple 100 años precisamente, ¿no? Es centenario ya. Y Gustavo siempre decía, uno tiene la obligación de vivir con el arte de su tiempo. No sé si esa pasión del coleccionismo los padres se las transmiten a los hijos o los hijos prefieren hacer sus propias colecciones al margen de los gustos de los padres. Yo creo que hay algunos ejemplos de sí que hay hijos de grandes coleccionistas que a su vez siguen coleccionando, pero por desgracia ahí yo creo que la mayoría no son así. O sea, creo que la gran mayoría de hijos de coleccionistas no siguen coleccionando, por desgracia. Pero sí que es verdad que se incorpora gente que son nuevos coleccionistas, que no tienen que también es muy interesante porque eso sí que van creciendo haciéndose con sus colecciones. Además, normalmente les gusta promocionarlas. O sea, conocemos a muchos gracias a que antes como que se ocultaba y nadie quería, ¿sabes? Pero ahora justo hay una cosa de querer mostrar más transparente, ¿no? Querer estar en las redes sociales y querer mostrar tu colección, te sientes orgulloso de tu colección y la quieres mostrar, lo que es bonito, pero son como yo creo que es más gente que se va incorporando nueva, ojalá se incorporase más. Y sí que es verdad que hay algunos hijos de coleccionistas importantes que también a su vez han seguido coleccionando, pero muchos por desgracia se pierden para... Bueno, yo siempre le digo al coleccionista que los preocupados por lo que va a pasar con su colección, yo siempre les digo, ten en cuenta que tu colección es tu colección, o sea, es que es tu colección, no es la colección de tus hijos. Si a tus hijos les interesa el mundo del arte, harán su colección. Su propia colección. Su propia colección, pero ¿por qué? O sea, esto es una pasión personal. O sea, tu gen coleccionista es tuyo y te ha gustado coleccionar este tipo de cosas. Bueno, tenemos ejemplos de coleccionistas importantes que los hijos han seguido pues, por otra dirección. O sea, su colección no tiene nada que ver o muy diferente con la que hizo su padre. Y entiendo, Eduardo, por otra parte, que os viene muy bien que ciertas colecciones se deshagan, ¿no? Totalmente. Porque es otra forma de activar al mercado, ¿no? Claro, que las piezas vuelvan al mercado. Y luego, aparte, creo que es muy bonito también, una parte muy bonita de nuestro trabajo en una sala de subastas es también volver a sacar al mercado algo que a lo mejor, imagínate una pieza que estaba perdida. Sí, muchas veces hemos sacado piezas perdidas o que no sabían
¿dónde estaban? Los propios artistas. Bueno, si el artista ha fallecido, pues el que catalogaba y tal. Y muchas veces hemos recuperado las salas de subastas hacen esa labor también histórica de recuperar, como historiador del arte, quiero decir, de recuperar obras, grandes obras que estaban en paradero desconocido. Bueno, podríamos estar mucho más tiempo hablando, pero me ha dicho María Jesús que teníamos una hora, así que vamos a ceñirnos al guión. No sé si hay alguna pregunta. Y si no, mientras llega la pregunta... Perdón. Hola, muchas gracias. Yo quería preguntarte si has notado en estos años una diferencia en el tipo de público. Porque la gente que se acerca a subastas es un público normalmente mayor o de mediana edad. Lo que decíamos los nuevos coleccionistas, el nuevo coleccionista es más de galerías. Te sorprendería que no es así como lo piensas tú. Vale. O sea, no es así. O sea, no. Por supuesto que los hay, pues los de siempre, ¿no? Que suelen. Hay un público muy de subasta, hay un público muy de mercado secundario y que es muy fan de comprar en subasta y suelen comprar pues todo, ¿no? Objetos y tal, muy de eso. Pero te sorprenderá que yo hablo con muchísima gente más joven que por supuesto, quizás también por lo que decía Rafa, que hay cosas que se pueden permitir comprar quizás en una subasta que a lo mejor en una galería no. Y luego también las subastas, vuelvo a decir, es como muy democrático, es un mercado muy democrático. Hay galerías que por supuesto hay de todo, hay galerías súper simpáticos y tal, y otros que son un poco... Que no te invitan a pasar. Que no te sacan la alfombra roja, ¿no? O sea, entonces, a veces la galería es un poco, puede ser... no, por supuesto no todas, hay gente súper simpática en Pero galerías. muchas veces son disuasorias, ¿eh? Uno no sabe Partiendo de la base de que hay gente que no entra en las galerías porque dicen, es que no voy a comprar. Digo, también puedo entrar en Channel y no comprar. Hombre, yo animaría yo voy a muchísimas exposiciones de galerías porque me encanta, aparte tienes que estar en contacto con lo que se está haciendo y yo animo a todo el mundo a que vaya a galerías a ver esas exposiciones, que no se sientan intimidados por nada y que vayan y vean las exposiciones. Y ya te digo que el público de subasta, aunque se pueda pensar que es un poco así antiguo y tal, te sorprenderá que hay bastante gente pues mucho más joven, ¿eh? Yo hablo de todo tipo de edades hay. Bueno, yo quería comentaros reflexiones porque soy un apasionado del mundo del arte, súper apasionado, aunque no tengo ese, por así decirlo, pacaje que tienen todos los que has comentado, ¿no? Y a mí una cosa que me da mucha moral, te pregunto si es cierto o no, es que veo que tanto Sotheby's como mucha gente con muchísimo dinero pasa del curador de exposiciones y lo compra porque le gusta. O sea, ya te saltas todo el rollo y se has puesto en un museo, ese tipo de procesos que había antes, porque dices, si tengo un dinero y me gusta, lo compro. Por supuesto. Bueno, que eso me encanta, porque es mi caso, es decir, siempre parece que lo mejor está en Madrid o está en Nueva York, pero a lo mejor puede ser de Salamanca o puede ser de Palencia y ser un tío muy íntimo y te hacer cosas muy especiales. Claro, bueno, nosotros, por supuesto, claro, tenemos está el catálogo, tenemos la página web. Se puede pujar online también en nuestras subastas, que son en directo, pero se pueden pujar online. Y entonces, claro, todo ese es accesible a todo el mundo que quiera comprar, no ponemos pegas a nadie, el que quiera pujar algo, oye, si sube y no llega, pues no llegó, pero que en ese sentido es democrático, ¿no? Que sí que es verdad que a veces las galerías, algunas muy democráticas, pero otras quizás, esto no porque se lo reservo a un museo, esto es que el artista me ha dicho que solo a no sé qué institución, muchas veces en Basilea, como no tengas nombre y apellidos de coleccionista y demuestres, es que en muchas galerías vas a Basel y como no te demuestres tú como coleccionista que eres no sé quién, es que no te lo venden. A mí me decían que coleccionistas españoles no nos venden, aunque tenga el dinero para comprar, no nos venden. Entonces, en ese sentido, una sala de subastas, ya sea española o de fuera, es democrático, es muy democrático. Oye, yo veo, yo admiro este lienzo, 20 millones. Bueno, pero no te van a decir, no te lo vendo porque no eres no sé quién. No, o sea, tengo el dinero, pujo y si quiero llevarme lo llevo y si... O sea, que las galerías de las subastas, las casas de subastas, sois muy pragmáticos. Es democrático, la pela es la pela. Es que es democrático. Y otra de las frases también es que un artista vale lo que se paga por él. O sea, que nos saltamos mucho ese rollo del curador, de dónde has puesto el currículum. O sea, tiene un valor de lo que se paga por su última obra. Claro, pero por ejemplo, en nuestro caso, que es mercado secundario, lo vemos con el prisma del tiempo.
Yo estoy más en el primario, te digo. Porque, por ejemplo, un artista a lo mejor sí que para un coleccionista que compra en el mercado primario, sí que es importante, a lo mejor hace esa labor que tú dices de curador, ¿no? Aunque sea él, pero hace él la labor de curator, de investigar un poco qué es lo que estoy comprando, ¿no? Sobre todo una colección grande, hace esa investigación, pero lo que pasa, pero en subasta, como vemos las cosas con el paso del tiempo, a ver, pues te vuelvo a decir, un Saura del año 59 que estuvo expuesto, ya tiene el background ese, ¿no? Tiene ya lo tiene, ya está validado, ¿no? La pieza tiene su validez por los pasos. Yo la del última tiempo. cosa, por ejemplo, tuve la grandísima suerte que fue, creo mucho en las cosas de cuánticas, que por algo estuve allí. Estuve en Arbas, el South Beach, Miami, cuando el famoso plátano. Yo pensaba que era una broma. O sea, cuando estaba allí, porque yo qué sé, digo, pues qué gracia tiene un plátano ahí, ¿sabes? Pero esto que digo, joder. Pero lo más fuerte, pues que ya empiezas a ver que no es broma, que todo el tipo de... Porque iba gente de high school con los granitos los chavales y les cojonan la risa. Y yo, por ejemplo, que en ese momento estaba en un punto de esa clase media, ¿sabes? De decir, empezar a amar el arte y a entender eso, yo entendía que comprarte la certificación de Catalán era una pasada. Pues a la gente le parecía una gilipollez. O sea, cualquier americano hablas con ellos. Yo incluso hice una broma. Me compré plátanos con la cinta americana de Wins y la gente creía que me iba a comprar un plátano porque vendió 3, ¿sabes? Y todo el mundo, hey man, one photo with you. O sea, se pensaba que era un comprador. Pero yo tuve ya la visión y tampoco sé ser muy inteligente que si me iba a comprar esa certificación, ¿qué te voy a contar ahora? O sea, se vendieron 3. Vendió 3 sí. Y el precio es descomunal. Esa ha sido la más famosa de los criptos porque pasa en la historia del arte. Pero si yo ser un especialista, si hubiera tenido $150.000, lo hubiera comprado. Mira, yo no tengo tiempo para hablar de este tema, pero te aseguro que ¿Me entiendes, no? eso tendría que estar, o sea, tendría que estudiarse, es que es fascinante. Pero me entiendes dónde voy yo, ¿no? En todas las escuelas de arte y de bellas artes tendría que estudiarse el de comedia, ¿no? de Catalán, una tarjeta porque es muy interesante. Pero no podemos hablar de este tema. Sí, sí, pero me refiero que abre un melón de decir, hostias, sí tiene futuro ese arte, sí puedes vender mucho más una cosa que tiene un precio... tiene esa magia de decir, perdona, esto también tiene su fuerza, ¿no? Y el de las criptobros, el chino lo que sea, se la ha comido y queda mucho debate, porque mucha gente, yo me siento como que el abogado del diablo siempre hablando de este tipo de cosas, pero ese señor ha pasado la historia del arte, que se ha comido el plátano y lo compró. Sí. Entonces, ojito dentro de la gilipollez, hasta qué punto no entiendes. Y para mucha gente que no le gusta el fútbol dirá que es gilipollez Messi, un enano ahí, un narigudo que, ¿sabes? O sea, todo es un tema de cuestiones de qué genera. A todo el mundo que profundice en este tema de esta obra de arte, porque es súper interesante. Si profundizas en todo lo que conlleva ese tema. Es muy interesante, pero no podemos poner. Sí, no, yo lo podía tirar otras 2 horas solo hablando de ese tema. Ya está, ¿no? Bueno, Rafael, Eduardo, muchísimas gracias. A vosotros. Un aplauso, muchas gracias. Gracias a vosotros.